Hola, soy Sergio Pérez y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. ¿Para qué nos sirven estos dos tipos de lenguaje? ¿Qué significan y en qué contextos los vamos a utilizar? Pero también vamos a conocer la importancia de cada uno en nuestro proceso de aprendizaje sobre la comunicación. Comencemos entonces primero con el lenguaje denotativo. Este es un tipo de lenguaje que se utiliza para expresar de forma directa, concisa, clara un mensaje. En este tipo de lenguaje nosotros utilizamos son las palabras que sean o que logren expresar algo concreto, algo real. En este tipo de lenguaje no interpretamos ni tampoco suponemos, simplemente decimos las cosas tal cual como son. En este sentido, estamos hablando de lo que es la objetividad. Si nosotros o nos piden a nosotros escribir un informe, tenemos que utilizar el lenguaje denotativo, porque debemos solo mostrar lo que es real, no inventado, no de ficción, no de supuestos. Este tipo de lenguaje se utiliza mayoritariamente en lo que son las noticias, en lo que son los informes, en todos esos documentos que son formales y que no debe haber una interpretación o no debe haber la subjetividad del autor. Vamos entonces a leer un ejemplo y aprovecho también el espacio para promocionar mi segunda novela, El cisne falso y el espejo roto. Escuchemos esta parte que dice: Elena estaba sola caminando por el parque. Esta es una oración en donde se maneja ese lenguaje denotativo porque no se presta a cualquier otra interpretación, sino a la que es que el personaje se encuentra solo en un parque caminando. Acá nosotros no podemos suponer que esté haciendo otra cosa, sino estar caminando sola. Esto también hace referencia a que el lenguaje denotativo muestra aquellos elementos literales de un texto, esos elementos que se perciben fácilmente y que el autor pone para escribir sus obras o para escribir sus textos. Otro ejemplo de lenguaje denotativo sería el siguiente. Tenía una sudadera blanca con bordes amarillos y alhajas brillantes. En este tipo de oración estamos nosotros mostrando unos objetos que tenía el personaje. Tampoco estamos mostrando algo que se preste a la interpretación, sino simplemente son elementos literales que están dentro del texto. Y luego nosotros pasamos ahora a hablar del lenguaje connotativo. En este tipo de lenguaje ya se maneja lo que es la subjetividad, ya se maneja la interpretación, los sentimientos y las emociones. O podríamos decirlo de otra forma, ya en este tipo de lenguaje se muestra lo que siente y lo que ve el autor sobre algo. Ya lo vemos nosotros, su visión sobre una situación, sobre un elemento, sobre un objeto o sobre una persona. En este lenguaje, como mencioné, se muestra la subjetividad y la subjetividad es lo que yo creo, lo que yo pienso sobre algo. Y es en ese momento en cuando nosotros empezamos también a escribir sobre eso, a escribir sobre nuestros pensamientos o lo que nosotros pensamos sobre una persona o sobre un objeto. Este tipo de lenguaje se utiliza en lo que es la lírica, en lo que también es la narrativa. Se utiliza en contextos donde se maneja la subjetividad o donde el autor quiere mostrar lo que piensa y cree sobre algo. Y quiero poner entonces también un ejemplo de mi libro. Dice así: era tan maravilloso que ni siquiera la oscuridad podía opacar su belleza. En este sentido estamos manejando esa subjetividad, ese carácter lírico del lenguaje, en donde estoy tratando de mostrar también mi percepción sobre la belleza mediante un personaje. Entonces este lenguaje connotativo se utiliza en contextos informales, donde se maneje esa poética, donde se maneje ese lenguaje estilizado y ese lenguaje bello para mostrar nuestros sentimientos o nuestros deseos o nuestra percepción de la realidad. Muy diferente al lenguaje denotativo, en donde acá ya no se muestra la percepción nuestra de la realidad, sino la realidad tal cual como es. Entonces, para resumir, el lenguaje denotativo es el lenguaje que muestra la objetividad y muestra la realidad tal cual como es. Se utiliza en contextos formales, mientras que el lenguaje connotativo se utiliza en espacios informales y se muestra la subjetividad del autor.